internacional distinta. Normalmente este tipo de acuerdos tienen la definición ya en el mismo contrato de cuál legislación es la que se va a utilizar. Y la mercancía, pues obviamente es una mercancía lícita que de por sí tiene que pasar por aduanas, ¿verdad? Eso es parte digamos, ¿cómo lo digo? De los aspectos que caracterizan a un contrato de compraventa internacional, salvo que sea un servicio, ¿verdad? Cuando son mercancías, pues todas pasan por la aduana. Y entonces aquí lo que les decía, ¿verdad? Es un acuerdo entre exportador e importador, donde el exportador es el vendedor, es el que va a enviar la mercancía, y el importador es el que compra, es el que va a recibirla en el otro país, ¿verdad? En el contrato de compraventa se definen derechos y obligaciones de las partes. Eso es muy importante porque el contrato, acuérdense, que es ley entre las partes. A nivel internacional opera igual. Entonces, ante una diferencia, lo primero que quien juzgue tiene que revisar es el contrato, ¿verdad? Generalmente están regulados según la legislación civil o la legislación comercial de cada país y generalmente, sobre todo ya en las prácticas, digamos, más modernas en los últimos años, de una vez trae la definición de que en caso de inconvenientes o de dificultades, a cuál legislación vamos a recurrir, ¿verdad? ¿Qué trae sí o sí ese acuerdo ya de todas maneras incluido? Bueno, la definición de precio, por supuesto, la definición de producto en todo lo que eso implica, qué tipo de producto, cuánta cantidad, las calidades del producto o las características, etcétera. Y, por supuesto, las condiciones de pago, ¿verdad? Sobre todo pensando que son partes que están en diferentes países, ¿verdad? Entonces, es fundamental saber, pues, cómo se va a pagar. Regularmente, las partes, y esa es una práctica muy común de los comerciantes, pero no es nada sana, buscan medios de pago que les impliquen menos dificultades y menos costos. Entonces, por ejemplo, de ahí una transferencia a un SIMPE, digamos, ¿verdad? Algo así tan simple. Bueno, yo le hago el SIMPE a una cuenta X y voy al banco, no sé, y entonces a través del IBAN, que es un código, ¿verdad? Yo le hago la transferencia. Bueno, pero se generan riesgos, ¿verdad? A menor dificultad y menor costo, más riesgos se generan. Bueno, yo le hice la transferencia, pero a la mano de Dios de que me mande el producto. A la mano de Dios que me mande el producto que es, que me mande la cantidad que le pedí, que me mande la calidad que yo espero, etcétera, etcétera. Por eso las condiciones de pago, siempre el consejo es, bueno, no se vayan por lo más barato. Siempre piensen en un medio de pago que aunque le implique una comisión, por ejemplo, a un banco, ¿verdad? Le garantice a usted, comprador, que va a recibir el producto y a usted, exportador o vendedor, que va a recibir el pago completo de lo que pidió, porque también puede ser en la otra vía. Bueno, yo mandé el producto, lo mandé todo tal cual, soy súper cumplido, un exportador estrella, y de ahí resulta que no me pagan lo que es. O que llega al otro país, como también pasa, ¿verdad? Muchas veces abren el contenedor, no, no me sirve, esto no fue lo que yo pedí, lo vuelven a cerrar y no, vean a ver cómo lo recoge, vuélvalo a mandar para el país de origen. Y todo eso, ¿verdad? Son costos o son pérdidas, ¿verdad? Entonces, la condición de pago, parece mentira, es uno de los elementos más importantes a definir en un contrato de compraventa internacional a efectos de garantizarse, ¿verdad? La satisfacción al final de cuentas del contrato, ¿verdad? Tanto de que la persona que compra reciba el producto que pidió o el servicio que está esperando y que quien vende pues también reciba su precio. Para que un acuerdo tenga fuerza de contrato, hay que considerar tres elementos: producto, cantidad y precio. Para quitarle la fuerza de contrato, le quitamos un elemento o escribimos en la cotización, por ejemplo, que no es una propuesta de contrato. Y ya les voy a explicar esto de la cotización. Me parece que en la filmina que viene hay una más adelante, bueno, ahorita la encontramos. En los contratos internacionales, o más bien, en los contratos comerciales en general, es muy frecuente hablar de una requisición de compra o una proforma, una, digamos, factura proforma o una cotización. Cualquiera de estas tres figuras no es un contrato.
¿verdad? No es una propuesta de contrato. Yo a usted le mando la cotización, usted verá si le sirve o no y si lo quiere comprar o no, pero no quiere decir que al enviar yo una cotización ya estoy contratando. Es importante y por eso la claridad de que deben existir estos tres elementos. Tiene que haber acuerdo en cosa y precio. Y eso que dice nuestra legislación, ya voy con la pregunta, eso que dice nuestra legislación es aplicable a nivel internacional también, es un principio, digamos, jurídico. No puede haber contrato si las partes no están de acuerdo en qué, cómo y cuánto, ¿verdad? Qué van a comprar y cuánto van a pagar. Vamos a ver quién tenía pregunta por acá. Que si podría repetir lo que dijo del que compra. Me parece que, bueno, esto es Ariana que preguntó que si puedo repetir lo que dijo del que compra. Me parece que fue cuando dije que quien compra es el importador y quien vende es el exportador. No sé si iría por ahí. Y Adam dice que si el cliente me avisa que el contenedor no venía lo que esperaba y me va a sancionar monetariamente una cantidad de X, si yo no acepto, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí es donde los contratos internacionales, Adam, digamos, es muy importante que digan todo lo que yo quiero contratar y la forma en que, digamos, hay contingencias. Bueno, si resulta que usted, digamos, qué sé yo, le voy a mandar la mercancía, bueno, págueme el 50% y me paga el otro 50% cuando lo recibe a satisfacción. Hay algunos vivillos, y esos son historias, aunque parezca mentira, de todos los días de las empresas, hay algunos vivillos que dicen, no, no, no me sirve, no me lo voy a dejar, y tal vez ya tiene compadre hablado en la aduana, y entonces pagué solo la mitad y me saca el contenedor y yo me dejo la mercancía, ¿verdad? Esas cosas pasan, sí, claro que pasan, por supuesto, y esa es parte del riesgo de una operación. Lo que pasa es que esos riesgos se pueden aminorar, digamos, en el tanto yo en el contrato le agrego todas aquellas cláusulas que sirvan para lo que nosotros llamamos blindar el contrato, ¿verdad? Entonces, entre las partes, lo cual desafortunadamente no siempre pasa, y este es uno de los consejos que siempre se le dan a las empresas. A veces creen que por ahorrarse el abogado no firman contrato y salen mejor. No, no, mejor paguen un buen abogado que les haga un buen contrato, que se los arme y después ustedes ese contrato lo usan y lo adecúan y demás cuantas veces lo consideren necesario. Pero siempre es importante asesorarse por el profesional. Entonces, un contrato idealmente tiene que tener todos los detalles que a mí, digamos, como parte interesada en el mismo, me minimicen los riesgos y me garanticen hasta donde sea posible la satisfacción de los intereses, ¿verdad? Que se programan, ya sea que yo reciba el precio o que reciba el producto como es. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay Incoterms que se utilizan, que me van a definir de quién es la responsabilidad, porque puede ser que a lo mejor yo mandé bien el producto en el contenedor, se cerró todo muy bien, pero de ahí el barco tuvo un desperfecto de electricidad y el contenedor que llevaba flores que tienen que ir con una temperatura controlada, de ahí se apagó y entonces las flores se marchitaron o las flores se murieron o los tomates se pudrieron y llegaron hechos salsa o las flores de ahí, tal vez con el calorcito florearon, ¿verdad? Y yo necesitaba mandar tallos nada más. Todas esas circunstancias pueden suceder. ¿Cómo se subsana eso? Bueno, con Incoterms y asignando, por ejemplo, responsabilidades y comprando seguros, ¿verdad? Teniendo ojalá a alguien al otro lado que pueda dar fe, ¿verdad? De que la mercancía llega bien o que no llega bien, o que acompañe al comprador para verificar que efectivamente se está recibiendo el producto a satisfacción, que le firme. ¿Qué pasa si yo no tengo plata para tener a alguien al otro lado? Vean, ninguna empresa tiene plata para tener a alguien al otro lado. Usualmente nos podemos apoyar o nos apoyamos en oficinas comerciales en los otros países. Por ejemplo, bueno, las oficinas comerciales de Procomer o de repente yo contrato con alguna naviera y la naviera con la que estoy contratando y enviando la mercancía tiene oficina en el puerto de atraque. Entonces, yo le pido a la naviera que como parte de la gestión que me hace, que verifique con el comprador que la mercancía llega bien. O sea, ahí hay
para, digamos, todos los gustos, ¿verdad? Y situaciones y demás, cómo armar un contrato, como les decía, blindado, ¿verdad? Que vaya hasta donde se pueda con el mínimo de riesgo creado. Si ya del todo las cosas no salen, bueno, hay un elemento de riesgo que desafortunadamente en materia de contratación internacional, ahí está latente, ¿verdad? Puede suceder, sí, que efectivamente el comprador esperaba otra cosa y se cometió un error y le mandé otra. Eso pasa mucho en las ferias comerciales cuando por agarrar un cliente, ¿verdad? Es decir, ya le logré vender un producto, le ofrezco y le pinto cielo y tierra en lo que le voy a mandar y al final no tengo capacidad de mandarle tanto o no le puedo mandar exactamente lo que le ofrecí y entonces se genera, por supuesto, una insatisfacción del interés programado. Pero entonces, los contratos yo los puedo armar de todas las formas, lo único que no puedo tocar son aquellas normas o aquellas disposiciones de orden público, ¿verdad? Entonces, no se vale que si me pidió un contenedor de piña congelada para vender o para hacer refrescos o para vender congelada porque es muy exótica, ¿verdad? Y resulta que en Rusia no hay, que yo aproveche y dentro del contenedor le meta algo de droga, ¿verdad? Dicho sea paso. O sea, esas cosas claramente no van dentro del contrato, ¿verdad? Y salen o trascienden a cualquier posibilidad de licitud, ¿verdad? Entonces, también hay un tema que no lo he mencionado, pero en materia contractual a nivel nacional e internacional es un requisito y es la actuación de buena fe, ¿verdad? No nos podemos confiar, pero sí debemos de pensar en que actuamos ambas partes de buena fe y sumado a eso, pues entonces armamos un contrato que vaya blindado con minimización de riesgos. ¿Tenemos alguna normativa por ahí de soporte? Sí. Los contratos internacionales, por ejemplo, tienen un marco regulatorio internacional que está dado por Naciones Unidas y que es la Convención de Viena. Esa es otra Convención de Viena de la que ya habíamos visto antes, que trata sobre el derecho de los contratos internacionales. Este no es el derecho de los tratados, sino que es el derecho de contratos internacionales. Casualmente es Convención de Viena también, pero son dos distintas. Y en esta Convención de Viena se establecen, digamos, el marco general, qué es lo general que debe tener un contrato. Y entonces ahí vamos a encontrar estos tres elementos, por ejemplo, definidos, que tenga definido el producto, que se identifique la cantidad, que se haya claridad en el precio y le agrega otras cosas, que haya claridad, por ejemplo, de cuál fuero, nuevamente no es foro, fuero, voy a utilizar para, digamos, resolver un conflicto. Bueno, resulta que, y eso es una práctica cada vez más común, que en un contrato comercial, si yo soy costarricense y el otro es panameño o mexicano, bueno, utilicemos la normativa del Estado de Nueva York para resolver el conflicto. ¿Por qué esa? No sé, porque tal vez es muy completa o lo que sea. ¿Es válido? Sí, sí es válido, perfectamente. Lo que no podemos poner y no sería válido por un tema lógico de existencia y sentido del contrato es que yo ponga que vamos a utilizar la normativa no sé, de la luna, ¿verdad? O sea, eso hasta risa podría darnos, pero bueno, es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero muchos contratos utilizan la legislación del Estado de Nueva York, otros utilizan, por ejemplo, la normativa de Hong Kong, otros utilizan la del Estado de California y así, ¿verdad? Por el estilo. Y es válido, sí, lo que las partes estimen mejor para el desarrollo del contrato. ¿Quiénes son los operadores dentro de la compraventa internacional? Bueno, lo que les mencionaba, y ahí está Ariana todavía más claro, exportadores quien vende, importadores quien compra. Pero también tenemos algunos operadores indirectos que a veces aparecen, ¿verdad? Como una pieza necesaria dentro de la operación. A veces es porque no tenemos cómo quitárnoslos de encima, ¿verdad? Son el caso de los brokers, de los comisionistas, los agentes comerciales, aquellos que operan por sucursal, son esos terceros intermediarios de la relación que nacen primero para facilitar, ¿verdad?, el contrato entre las partes,
pero después terminan encareciendo, ¿verdad? La operación comercial, o muchas veces terminan encareciendo, porque obviamente vienen a cobrar o son parte a considerar dentro de la construcción del precio, porque hay que pagarles una comisión, ¿verdad? Entonces, pero esos son los operadores en general que tenemos dentro de un contrato de compraventa internacional. ¿Cuáles son las etapas? Muy parecidas a las de un convenio, ¿verdad? Tenemos la parte de iniciación, que es algo así como la fase exploratoria, ¿verdad? Y entonces se hace una cotización, se valora si el importador, digamos, es confiable, veamos, buena paga, o si el proveedor extranjero, digamos, es una persona seria, etcétera, etcétera. Luego la parte de negociación, ¿verdad? Una vez que ya he definido con quién quiero firmar el contrato, entonces viene la parte ya propiamente de la oferta del vendedor y la aceptación de la oferta por parte del comprador, y entonces ahí podemos encontrar el momento donde hay acuerdo en cosa y precio, ¿verdad? Que va a perfeccionarse a través, ahora sí, de una orden de compra o una nota de pedido, ya no una cotización, sino que ya un documento o un formulario formal, serio, que dice, ok, fulano de tal como comprador que va a importar la mercancía, quiere tanto de tal producto en tales condiciones y a este precio, ¿verdad? Y luego la implementación, que es ya básicamente la ejecución, ¿verdad? Cuando se emiten los documentos financieros o comerciales, participan de repente algunos operadores conexos, ¿verdad? El agente comercial, el transportista, la agencia de aduanas, etcétera, y se materializa el contrato. Eso, por supuesto, que dicho de forma muy, muy general y muy rápida. La Convención de Viena es la que me define estos pasos precisamente, ¿verdad? Y entonces la Convención dice, bueno, hablamos de estas fases necesariamente para llegar finalmente a la relación comercial que se materializa a través de un contrato. ¿Qué es fundamental que dice la Convención de Viena? Y ojo con esto, la contratación internacional o comercial internacional siempre, sí o sí, tiene que ser por escrito, siempre. No cabe, no hay forma de que por teléfono yo llamé a Panamá y entonces me dijeron en Panamá que sí, que me mandaban las telas que yo necesitaba para forrar, para trabajar en los sillones que estoy eh, haciendo, ¿verdad? Y me dijeron que me lo mandaban al viernes y pasó el viernes, llegó el sábado, el domingo, el lunes y no me mandaron nada y volví a llamar para reclamar. Ahí no hay cómo, simplemente, o sea, ese contrato se tiene, aunque se haya dado acuerdo en cosa y precio por teléfono, el contrato no está por escrito. ¿Es necesario hacer un contrato siempre? Es el ideal, pero desafortunadamente la práctica, acuérdense que en materia comercial mucho es de costumbre, ¿verdad? La costumbre no ha sido realmente firmar un contrato. Entonces, lo que se hace es que mucho de lo que hacen los comerciantes hoy es adecuar, hacer un formulario, digamos, de factura comercial muy completo, donde en el reverso de la factura le meten las cláusulas que son de interés. Bueno, el medio de pago de esta factura será en un plazo de 30 días, por este medio de pago, a través de este banco, ¿verdad? Puntual, la garantía será de tanto tiempo, el Incoterm que se utiliza para el traslado de la mercancía será FOB, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Ante una diferencia vamos a recurrir a la normativa del Estado de Nueva York, a un arbitraje, tarará. Y entonces, en la factura, en el reverso, se ponen 3 o 4 o 5 cláusulas que resultan fundamentales y ya con eso, ¿verdad? Tenemos una, digamos, entre comillas, sustitución del contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por escrito queda claro de qué es lo que yo pretendo y usted al firmármela, que eso es muy importante, ¿verdad? Que venga, que se devuelva firmada, de ahí está aceptándolo. Ahora, la astucia de en qué momento lo firmo y todo, y pues obviamente antes de mandar la mercancía, ¿verdad? Y todos esos son parte de esos actos preparatorios para finalmente perfeccionar el contrato. Bueno,
la Convención de Viena tiene algunas reglas importantes, define cuál es el ámbito de aplicación y entonces regula desde la formación del contrato hasta los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. La Convención de Viena, por ejemplo, nos remite a los Incoterms y a los Incoterms como términos de comercio internacional. No son obligatorios, pero hoy por hoy, yo les he comentado, son un elemento indispensable dentro de la contratación internacional. La Convención de Viena también me define las condiciones de la interpretación y entonces nos dice cuáles son los principios que deben guiar la interpretación de un contrato, ¿verdad? Eh, buscan digamos, ¿cómo lo digo? Un lenguaje uniforme dentro de los contratos y bueno, parten de lo que les decía, ¿verdad? De que haya una actuación de buena fe dentro del comercio internacional. Eso, digamos, como parte de la interpretación. El juez, cuando va a revisar el contrato, que es lo primero que tiene que revisar, va a partir de que hubo buena intención en firmar ese contrato y no que me dio desde el principio la intención de engañar, ¿verdad? Entonces, se parte de eso. Eso es, digamos, elemento de por sí incluido dentro de la interpretación de los contratos. La forma del contrato en la convención consagra la regla general de que el contrato no está sujeto a ningún requisito formal, pero sí ha declarado que debe de hacerse por escrito, ¿verdad? Entonces, eso para efectos de darle, digamos, ese peso, ¿verdad? O evitar ese riesgo, lo que les decía, de minimizar los riesgos ante una relación entre partes de diferentes estados. Y el perfeccionamiento del contrato, que es la última regla, digamos, que señala la convención, es respecto de lo concerniente a la oferta y la aceptación del principio del acuerdo en cosa y precio. Entonces, la oferta se hace, sí, puede ser revocada, sí, siempre y cuando no la hayan aceptado mi contraparte, porque si ya la aceptó, entonces ya hay un acuerdo en cosa y precio, entonces ya el contrato está, digamos, formado, ¿verdad? Y retirar la aceptación podría llevarme, por ejemplo, a pagar una indemnización a la otra parte que ya comprometió a lo mejor la mercancía que me va a mandar, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante preservar el tema del perfeccionamiento del contrato y preservar la seguridad y la certeza jurídica. Bueno, los riesgos ya los habíamos hablado y ahí lo ven, el tema de minimizarlos, ¿verdad? Tanto riesgo en cuanto al envío de la mercancía, ¿verdad? Y lo que preguntaba Adam, bueno, ¿de qué pasa si, digamos, bueno, de repente si llega dañada o no me la quieren, no reconocen que sea de la calidad que yo pedí, no me la quieren pagar, ¿verdad? Bueno, sí, son riesgos que, digamos, se pueden prever, ¿verdad? Y se pueden ya de antemano solucionar digamos, con cláusulas dentro del contrato que digan, vamos, ante una situación A determinada, bueno, B, cuál va a ser la solución o cuál va a ser el actuar o cuál es el derecho que tiene la otra parte para reclamar o para digamos, no pagar lo que faltaba del precio, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hablamos, el tema de la cotización. Un acuerdo solo podría modificarse o extinguirse nuevamente por acuerdo entre las partes, porque si no, ya sea que yo retire mi oferta o la otra parte retire su aceptación, automáticamente surgen los derechos de indemnización, ¿verdad? De una u otra parte. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, una cotización es simplemente ofrecida por el vendedor, se le dirige al comprador, hace referencia a un producto, a una cantidad, a un eventual precio, a eventuales condiciones de pago. Me va a indicar cuál Incoterm es el que yo suelo utilizar para enviar mi producto. Consecuentemente, me va a indicar las condiciones del transporte, me puede dar una información, digamos, aproximada de los embarques. Bueno, de ahí yo suelo enviar producto a Costa Rica todos los viernes, son vuelos semanales o son embarques semanales. Y muy importante, me tiene que dar el plazo de vigencia de la oferta. Bueno, esta oferta rige desde hoy hasta el viernes a medianoche, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque esos elementos me dan a mí
como posible comprador la foto completa, ¿verdad? Del dónde me puedo mover o cuánto me puedo mover dentro de esa cotización que se está haciendo. La orden de compra, en cambio, ya es una manifestación de voluntad del comprador. ¿Se acuerdan de los elementos esenciales? ¿Verdad? Bueno, un elemento esencial es la voluntad, yo quiero comprar eso, y el otro elemento esencial es manifestarlo. ¿Cómo lo manifiesto? A través de una aceptación. ¿Cuándo? Cuando ya efectivamente pido o hago la orden de compra. Debe ser categórica, no puede modificarse o tener variaciones. O sí o no lo compro, ¿verdad? Sí acepto las condiciones o le hago una contraoferta, por ejemplo, ¿verdad? Y dependerá del otro si me la acepta o no. Siempre ese juego de oferta y aceptación va a estar presente hasta que finalmente se llegue a un acuerdo. La orden de compra puede ser escrita, puede ser oral o puede ser tácita, depende de la legislación. A nivel internacional, por Convención de Viena, el requerimiento es que sea escrita. ¿Podría ser oral? Sí, podría ser vía telefónica. Mira, te mandé la cotización tal, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Mira, sí, sí me parece, no sé qué. Ok, paso siguiente, mándame un correo y aceptame. O mándame un mensaje y me decís, ¿verdad? Claramente cómo, en todos los puntos en los que estuvimos de acuerdo, para yo con eso proceder a preparar el producto. Pero entonces por eso debe ser aceptada y debe ser recibida por el vendedor. No se vale que yo lo enviara a un correo X y nunca supe si lo llegó o no le llegó, o que, bueno, el vendedor debe de notificar a su comprador que efectivamente recibió la aceptación, ¿verdad? Esas formalidades son, uno pensaría incluso hasta lógicas. No obstante eso, muchas veces pasa con las empresas que esa lógica se pierde, ¿verdad? Y es cuando los riesgos ya no se minimizan, sino que más bien se maximizan. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cuál es el esquema de una compraventa internacional? Entonces, lo que les decía, tenemos la solicitud de la cotización, hay una oferta inicial que da el vendedor, si se acepta, nace el contrato de compraventa. Ahora, puede ser que haya una contraoferta del comprador. O sea, el vendedor me dice, se los voy a vender 500 unidades en 1000 colones. El comprador le dice, no, mira, te compro 1000 unidades, pero en 700, 500 unidades, pero en 700 colones. No te puedo llegar a 1000 porque hay que considerar el costo del flete y el seguro y demás. Bueno, si esa segunda contraoferta la acepta el vendedor, entonces nace el contrato y debe ejecutarse. ¿Cómo se ejecuta? Entregando la mercancía y entregando los documentos correspondientes. ¿Cuáles documentos? Los de aduanas, ¿verdad? Yo tengo que enviar todo lo que mi importador o mi comprador necesite para poder sacar esa mercancía de la aduana. Y además, dentro de la ejecución, hay que enviar todo lo que tenga relación con las condiciones de embarque, del pago, bueno, el detalle de dónde me tiene que depositar, cuánto me tiene que depositar y el tema de los seguros. ¿Qué hace un buen contrato? Define bien qué es lo que se quiere evitar y las opciones si las cosas van mal. Eso era lo que les decía digamos, de todas esas cláusulas que vienen a minimizar los riesgos. ¿Cuándo hay un buen contrato? Cuando conozco al proveedor. No se debe contratar, y ese también es un error de muchas empresas, sin saber realmente quién está al otro lado, ¿verdad? No necesariamente tengo que verlo físicamente, pero sí necesito averiguar de quién se trata, si la empresa realmente existe, si está donde efectivamente dice que está, si efectivamente me puede mandar el producto, porque lo que se busca es una relación ganar-ganar, no ganar-perder, ¿verdad? Que las dos partes ganen. No se deben aceptar promesas que no son realistas, ¿verdad? Como el caso que exponían ahora, bueno, de los 5 millones no, o sea, tiene que ser realista. Hay que evitar redacciones ambiguas, es decir, que no sean claras, ¿verdad? Le voy a mandar el producto idóneo. Sí, pero ¿cuál es el producto idóneo? ¿Idóneo para usted o idóneo para mí? Le voy a mandar el producto, la cantidad necesaria. ¿Cuánto es cantidad necesaria? No, o sea, todo eso tiene que quedar muy claro. Hay que tener presente la tecnología. Bueno, tal vez no nos vamos a aferrar a que el contrato hay que mandarlo por courier y que firmarlo con puño y letra y devolverlo. No. O sea, podemos escanearlo, le podemos plasmar la firma digital, pero lo importante es que haya acuerdo en costo y precio.
Se debe tener presente la propiedad intelectual e industrial. Si yo voy a comprar productos de la marca Disney, bueno, me tienen que enviar entonces, junto con la documentación, el certificado que autoriza la compra de ese producto, ¿verdad? Que no se trata de un producto al que no se le están pagando las licencias, por ejemplo, o un producto al que no se le esté reconociendo, o que sea un producto falsificado, ¿verdad? Deben de tener una cláusula clara de solución de conflictos. Ese es un ideal, ¿verdad? Que se diga, bueno, ¿qué pasa si una parte incumple? Bueno, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿A dónde vamos a recurrir? ¿Cuál legislación vamos a utilizar? Y debe tener presente la cultura, ¿verdad? Eso sobre todo cuando son culturas tan distintas como una occidental y una oriental, ¿verdad? Donde hay no solamente una diferencia horaria importante, sino que hay diferencia cultural, diferencia idiomática, y entonces de ahí hay que considerar todos esos factores. Derechos y obligaciones de las partes. Bueno, el vendedor, y son cosas lógicas, debe entregar la mercancía y emitir los documentos correspondientes. Ya les decía, los de aduanas, por ejemplo. Debe entregar los títulos de propiedad del bien. Eso incluye propiedad intelectual, ¿verdad? Puede prestar garantías, por supuesto, ¿verdad? Bueno, yo le garantizo que el producto que va es de la calidad que usted verificó, y podría en el contrato decir que en caso de encontrar X o Y situación que no satisfaga la compra, bueno, me puede devolver, por ejemplo, hasta el 50%. Debe responsabilizarse del bien hasta su entrega, y de ahí dependerá el Incoterm que escoja. Eso es algo que tiene que pactar con su contraparte. Y debe exigir el pago del precio convenido en el plazo y en el monto acordado, ¿verdad? O puede exigir, más bien no debe, puede exigir el pago. ¿Qué tiene que hacer el comprador? Obviamente pagar el precio de acuerdo con lo convenido. Puede exigir la entrega del bien con las condiciones del contrato. Si yo le mandé el bien de acuerdo con las condiciones y usted no lo quiere aceptar, entonces ahí cabe una indemnización, ¿verdad? Y eso debe estar en el contrato idealmente. Puede exigir la entrega de los documentos comerciales, por supuesto. O sea, miren, no me mande el producto, pero no, o sea, mándeme el producto, pero no me lo mande sin la documentación para poder despacharlo de aduana. Y entonces, ante incumplimientos de una u otra parte, se pueden pedir, o se pueden exigir, perdón, las indemnizaciones correspondientes tanto por daños como por perjuicios. Daños son daños causados, el concepto normal de daño. Perjuicio es lo que yo dejé de recibir. ¿A qué me refiero? Yo compré X cantidad de globos, por ejemplo, porque tengo un local comercial de artículos de fiesta, y en época de ¿qué puedo hacer? El Día de la Madre, ofrecí que iba a tener globos alusivos al festejo del Día de la Madre. Y le voy a vender globos a una floristería, además, que hace los arreglos y todo, y los vende. Y resulta que mandó traer los globos y nunca llegaron. Me mandaron de Día al Padre en vez del Día de la Madre, por ejemplo. Bueno, no los pude vender, y entonces la floristería con la que ya yo había contratado no me compra nada, no me paga. Eso es un perjuicio porque lo dejé de recibir. Entonces, ante esos perjuicios también eventualmente puede pactarse alguna, digamos, alguna indemnización o algún reembolso por eso. Bueno, estas son las obligaciones de las que hablábamos, y creo que de todas hemos ya hablado. Esto es responsabilidad civil, es básicamente la respuesta a través de una indemnización, ¿verdad? A eso se refiere la responsabilidad civil, es lo correspondiente a una indemnización. Y las obligaciones del comprador, que también ya las hemos desarrollado, y es aceptar, bueno, el tema de responsabilidad civil cuando corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que el pago del precio no se dé en tiempo o no se dé completo, pero también, ¿verdad? Esto de la responsabilidad civil aplica en la dirección contraria, ¿verdad? También el vendedor puede o debe aceptar la responsabilidad civil cuando no manda la cantidad que era de producto, o cuando no lo manda de la calidad que era. ¿Qué otras cosas tomar en cuenta? Bueno, la relación, las generalidades del contrato, ¿verdad? Definición bien de las partes, a dónde va a llegar el producto, digamos, va para Costa Rica, sí, va a entrar por Limón y lo mando a Caldera, ¿verdad?
pero ¿qué importa? ¿Es un puerto u otro? No, no, es que eso implica costos, porque para llegar a Caldera, seguramente pasó por el Canal de Panamá y eso implica costos. Entonces, hay que definir muy bien, detallar las partes, el lugar de la entrega, los tiempos de entrega, etcétera. Los Incoterms, eso es fundamental, tienen que estar muy bien definidos. Es vital hacer lo que dicen bien la ingeniería del precio, es decir, usted fue a una feria comercial y dice, sí, sí, mire, yo estos, eh, estos productos congelados, estas papas congeladas las vendo a 1.000 colones el paquete. Y resulta que cuando, no, o sea, cuando armo el precio no considero el costo del flete y el seguro y demás, y bueno, ya no salían a 1.000, sino que a 2.000, que embarcada, ¿verdad? Ya las ofrecía a 1.000. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ingeniería del precio. Los medios de pago, hay que definir, ¿verdad? Los medios de pago no documentarios y los medios de pago documentarios. Esos son, digamos, aquellos medios de pago no documentarios son, por ejemplo, las transferencias puras y simples, ¿verdad? Le hice un simple, pum, pum, pagué y listo, y ya está, y no tengo realmente respaldo. Los de pago documentarios son los que se hacen, por ejemplo, con la intervención de un banco. Entonces, el banco intermediario le va a pagar a mi vendedor cuando mi vendedor, a través de ese mismo banco, le entregue los documentos. Eso le da a las partes seguridad. Lo que pasa es que sale más caro porque obviamente el banco cobra una comisión y eso es lo que en muchas transacciones comerciales se evita para no perder plata, ¿verdad? Pero al final de cuentas ahí lo barato puede salir caro, ¿verdad? Cartas de crédito es una forma de medio de pago documentario y debe de tomarse en cuenta también casos prácticos e información bancaria. Por ejemplo, Procomer hace un estudio se me fue el nombre, pero es algo así como de capacidad financiera, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre exacto. Entonces, si yo tengo duda de quién pueda ser mi comprador, yo le pregunto a Procomer y Procomer hace toda la investigación de cuál ha sido el récord de pago de esa persona, de si tiene deudas, si no tiene deudas, si es una empresa que existe, si no existe, si ha sido buena paga o si siempre paga tarde, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso son cosas a tomar en cuenta dentro de esa fase, digamos, de iniciación. Eh, bueno, esto ya lo hemos mencionado, lo del contrato que es ley entre las partes y lo de la factura era lo que les estaba comentando de que, bueno, tal vez yo de repente no firmo un contrato largo y cansado, ¿verdad? Pero en la factura puedo eventualmente en la parte de atrás, ¿verdad? En el reverso, puedo definir algunos puntos que son importantes o vitales para mi relación comercial de compraventa y podría eventualmente sustituir al contrato, ¿verdad? Entonces, ante una situación que yo tengo que recurrir a un árbitro o a un juez, yo puedo presentar la factura y confirmar la relación comercial y las condiciones de esa relación comercial. Vamos a ver, yo creo que, bueno, ya hablamos del acuerdo en coste y precio, los medios de pago, ya les decía, bueno, de los costos indirectos, ¿verdad? Muchas partes quieren obviar esos costos indirectos y entonces no quieren pagar comisiones de intermediarios financieros o trámites, digamos, adicionales de aduanas. Bueno, eso hay que considerarlo a la hora de construir un precio y nuevamente de lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un medio de pago seguro es aquel en el que de alguna manera, ¿verdad? Yo meto la actuación de un tercero, de un banco, que va a ser ese puente entre el depósito del dinero y la entrega de los documentos. Bueno, la Convención de Viena de 1980 la aprobó nuestro país en el 2017, imagínense, 27 años después. No, hombre, 37 años después. Pero bueno, ya la tenemos vigente y es un referente definitivamente en nuestra legislación. Vamos a ver, tengo un par de preguntas. En el caso de los contratos internacionales, ¿no es cierto que se negocian con los Incoterms? Sí, es cierto. No, yo no dije que no. De hecho, los Incoterms son términos voluntarios, pero hoy por hoy difícilmente alguien firme un contrato si no lleva el Incoterm claro. ¿Por qué? Porque el Incoterm me va a definir
responsabilidades y riesgos a cargo de quién. Y obviamente eso es algo que yo quiero tener claro desde el principio, ¿verdad? ¿Qué pasa si la mercancía se pierde? ¿Qué pasa digamos, si no me gusta o si no viene completa o si no me pagan? Entonces, todo eso es importante. Y los Incoterms son, digamos, ya parte fundamental de los contratos por un tema ya de costumbre, ¿verdad? Luego la pregunta Adam, que ¿cuál es el mejor medio de pago? De ahí el que sea documentario, definitivamente. Ese es el mejor medio de pago, el que le dé garantía, como les decía, tanto a vendedor como a comprador, de que se va a pagar el precio y de que se va a recibir el producto. ¿Implica la intervención de un tercero? Sí, digo desafortunadamente porque implica el pago de una comisión a un intermediario financiero, pero digamos, ofrece mucho más garantía de que una transferencia pura y simple, ¿verdad? Los Incoterms, que bueno, que los estábamos hablando, la última versión vigente es del año 2010. Los Incoterms los define la Cámara de Comercio Internacional y está por salir la versión 2020. Está afinando detalles durante este año. Ya hay un primer borrador y muy posiblemente para enero del próximo año ya estén vigentes. Y contempla diferentes opciones de riesgos y responsabilidades, dependiendo del tipo de transporte, ¿verdad? No todos los Incoterms se usan para todos los tipos de transportes. Hay unos que son para transporte marítimo, otros son solo para transporte aéreo, otros son para transporte multimodal, pero lo importante es definir con la contraparte cuál es el Incoterm que queremos utilizar. La compraventa internacional, bueno, la forma de la compraventa también es algo que hay que definir. Digamos que lo ideal es que sea pues un acuerdo entre partes, pero a veces hay cuentas abiertas. ¿Qué son estos? Bueno, de repente aquel vendedor es un proveedor mío regular, ¿verdad? Por ejemplo, de productos químicos. Bueno, siempre me provee de la acetona, ¿verdad? O del, no sé, glifosato, de lo que sea, ¿verdad? Para mis productos. Bueno, entonces a veces hay, digamos, contratos que son abiertos, no tienen un plazo, sino que se acuerda que mi proveedor es fulano, ¿verdad? O tal empresa y que periódicamente, digamos, cada 6 meses me va a estar enviando tanta cantidad de productos. Las ventas a créditos, sí, bueno, es un costo vinculado con el negocio, es una práctica muy común y hay seguros que ofrecen las aseguradoras para el crédito a la exportación, digamos, para responder o para darle ese respaldo a mi vendedor de que siempre se le va a pagar a pesar de que es una venta a crédito, ¿verdad? Que no sienta que le voy a pagar 2 cuotas y ya después no lo voy a pagar más. Bueno, hay seguros para eso. Y también es importante definir la normativa aplicable, no solo ante un incumplimiento, sino además incluso respecto a los medios de pago, ¿verdad? Dependiendo, incluso hay países donde algún medio de pago no se considera seguro o alguna entidad financiera no se considera seguro, ¿verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, algunas páginas en Colombia, ¿verdad? O en España, ¿verdad? Donde hay bancos que tienen, como decir, ese respaldo del Estado y dicen, bueno, este banco es seguro, ¿verdad? Usted puede utilizar este banco como estamos en un crédito documentario y que hay un sello de garantía de que no le va, de que, digamos, que le aporta o que le beneficia dentro de la relación. Hay otros igual que están en una lista negra y que de repente, pues, ojo con esos digamos, se advierte tanto a compradores y vendedores. Hay una información, algunas veces la información está pública, algunas veces hay que conseguirla a través de, por ejemplo, el caso de Procomer, ¿verdad? En nuestro caso, cuando yo costarricense soy vendedor, ¿verdad? Cuando estoy exportando, la promotora suele darnos digamos, ese apoyo, incluso esa orientación. Bueno, hablábamos de minimizar riesgos, creo que hemos hablado de todo, el uso de papel comercial, eso es en relación con los medios de pago, ¿verdad? Un cheque, pues evidentemente no es el medio idóneo, definitivamente, porque no sabemos si tiene fondos o no, no sabemos si se podrá cambiar o no, ¿verdad?
una letra, no, un crédito documentario sí, porque viene respaldado, ¿verdad? Con algunos otros, con algunas garantías financieras. Entonces, bueno, eso ayuda a minimizar los riesgos. Tener lo que les decía, un comisionista, un agente, un representante en el país importador no está de más, ¿verdad? Porque puede dar ese soporte frente al comprador, ¿verdad? Que no vaya a salir con, como decimos, con un domingo 7 y no quiera recibir la mercancía. Se puede incluir en el contrato la obligación de documentar las cuentas por cobrar, eso sobre todo cuando tenemos ventas a crédito, ¿verdad? Bueno, yo le vendo a usted, son 1,000 colones en total, me va a pagar en cuotas de 200, bueno, de que no me pague 2 cuotas y me quede debiendo, se me pague 400 y me quede debiendo 600. Hay formas de documentar eso, incluso de asegurarlo. Eh, bueno, el uso de una carta de crédito, ya lo habíamos mencionado, o contar con un crédito documentario irrevocable. Todas estas figuras, digamos, estas de la parte de abajo, tienen que ver con la intervención de un banco como un tercero garante dentro de la relación. El punto a favor es que le da certeza o le da garantía a la relación. El punto en contra es que implica un pago de una comisión, ¿verdad? Ahora, en general, no hay medios de cobro o pago de uso exclusivo para las operaciones internacionales. La decisión sobre un medio de pago u otro es importantísima porque, ¿verdad? Y ahí es donde tienen que ponerse en contacto empresas y personas porque son sistemas jurídicos diferentes, que están sometidos a leyes distintas. Cuando, por ejemplo, se trata de operadores que realizan operaciones comerciales por primera vez, entonces es importante garantizar, ¿verdad? Y generar la confianza. Cuando hay controles distintos, ¿verdad? De repente, bueno, lo que les decía, hoy por hoy los bancos que tienen una serie de controles, bueno, de qué pasa si mi banco no me permite hacer transferencias superiores a $10,000 y yo necesito pagar 20, ¿verdad? Entonces hay que revisar la legislación para ver de qué manera se pueden contar con excepciones, ¿verdad? A la regla o alternativas para poder cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Eh, bueno, los Incoterms ya los comentamos, ¿verdad? Son términos voluntarios. Me van a definir riesgo y responsabilidades. Tienen relación con el medio de transporte. Hay que señalar, eso es súper importante, el lugar y el puerto con precisión. No podemos utilizar un Incoterm para, digamos, exclusivo para transporte marítimo, decir que va a llegar a Chicago, porque no hay cómo, de ninguna manera, que por mar lleguemos a Chicago, ¿verdad? Entonces, ojo, sí, el Incoterm es FOB Chicago, ¿verdad? Por ejemplo, definitivamente no es posible y en algún punto me están engañando, ¿verdad? Hay que tener un buen conocimiento del significado de cada Incoterm, no hay que aprendérselo de memoria, hay que tenerlos de consulta a la mano nada más y preguntar, sobre todo tener buena relación con las aseguradoras y preguntar qué me cubren y qué no con un Incoterm dado. Para evitar malas interpretaciones y consecuentemente daños y perjuicios, ¿verdad? Este cuadrito, bueno, a ustedes les va a quedar ahí en la presentación. Esos son los Incoterms actuales. Esos son más o menos, ¿verdad?, lo que definen. Van digamos, los E son los que menos responsabilidad y riesgo le implican al vendedor, ¿verdad? Hasta los D, que son los que más responsabilidad y riesgo le implican al vendedor. Es decir, en el EXW, por ejemplo, dice que yo voy a entregar en fábrica, en el lugar convenido. Entonces, yo vendedor no tengo que hacer absolutamente nada más que tener listo el paquete para que mi comprador venga hasta mi país con su medio de transporte a llevarse. En el caso de los de la familia D, que son los donde hay más responsabilidad y riesgos por parte del vendedor, vean, por ejemplo, DDP es un Incoterm que dice que se va a entregar con derechos pagados hasta el lugar de destino convenido. Es decir, yo vendedor me voy a encargar de llevar la mercancía, voy a pagarle los derechos, los aranceles, los impuestos,
a despachar la mercancía, yo mismo me encargo de toda la parte documental y se lo entrego a usted en la puerta de su casa si es lo que usted quiere, ¿verdad? Pero bueno, eso implica también costos, ¿verdad? A un Incoterm más detallado y con mayor responsabilidad y riesgo, pues obviamente mayor costo, ¿verdad? El producto. En el caso de incumplimientos y resolución de conflictos, bueno, dependen de cada contrato, pero obviamente los reclamos casi siempre o las demandas van a venir por incumplimientos de alguna de las partes, por cantidades debidas, ya sea de mercancía o de precio, por un derecho de compensación, ¿verdad? A veces, bueno, de ahí no me llegó en tiempo, entonces yo les reclamo ese derecho de compensación por el perjuicio causado o no me llegó la cantidad y también le reclamo una compensación. Bueno, tal vez no me mande todo ahora, está bien, se lo perdono, pero en el próximo embarque me manda lo que faltaba, ¿verdad? Bueno, obviamente hay reclamos por indemnizaciones por daños y perjuicios. Bueno, ahí sí, yo le pedí tomates que no vinieran maduros y vinieron hecho salsa, ¿verdad? Entonces, obviamente eso, sí, de repente lo puedo utilizar todavía, pero ya no la cantidad que yo esperaba. Bueno, entonces voy a pedirle una indemnización, no solo por el daño, ¿verdad? Porque el tomate venía malo, sino por el perjuicio, porque no pude vender en el supermercado todo lo que yo pretendía. Ahora, en cuanto a los contratos típicos de los que hemos, con las características que hemos visto, digamos, el contrato de compraventa internacional, las mismas condiciones se aplican a contratos bancarios, a contratos de transporte, a contratos de seguros, es decir, me va a implicar todos esos elementos dentro del contrato de compraventa. Ahora está ligado a esos otros contratos típicos. En los contratos atípicos, y me va a brincar esto un momentito, los contratos atípicos tenemos básicamente 4. El contrato de joint venture, que es un contrato donde 2 o más personas digamos, toman la decisión de realizar un negocio en conjunto y asumir un riesgo en común, pero también disfrutar de forma conjunta los beneficios. Hace muchos años, por ejemplo, los locales de McDonald's aquí en el país eran un contrato de joint venture. Entonces, McDonald's invertía en 2, 3, 4, McDonald's Estados Unidos invertían 2 o 3, 4 locales a nivel nacional y todo lo que vendieran en Estados Unidos y en Costa Rica era ganancia para todos o todo lo que perdieran por la razón que fuera entre Estados Unidos y Costa Rica era pérdida para todos. Esa figura obviamente se dejó de lado y hoy ya no son contratos de joint venture, ya no, esa figura de hecho es muy poco usada porque los riesgos de perder en conjunto son mayores que las posibilidades de ganar en conjunto. Entonces, por ejemplo, McDonald's es una multinacional franquicia. Entonces, el franchising, que es el de franquicia, es un contrato en el que la organización, que se llama franquiciante, desarrolla un método o una fórmula para la fabricación o venta de un producto, por ejemplo, las famosas hamburguesas, ¿verdad? Tienen su receta, esos son los condimentos, este es el tipo de carne que se utiliza, etc. Y la extiende a otras firmas, que son los franquiciados, que son, digamos, terceros que siguen los lineamientos de la casa matriz, ¿verdad? Vamos a hacer las hamburguesas igual, vamos a freír el pollo igual, vamos a hacer las papitas iguales, pero cada quien asume sus riesgos y cada quien tiene también sus ganancias. ¿Qué gana el franquiciante? Es decir, ¿qué gana McDonald's en Estados Unidos respecto de los locales que tenga franquiciados en Costa Rica? Que por el derecho de la franquicia se le paga un canon, que puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual. Ahí a lo que las partes definan, no importa. Lo importante es que yo le cedo a usted mis secretos, el derecho de uso de los mismos, el derecho de uso de la marca, etcétera, etcétera, a cambio de que usted cumpla cabalidad, ¿verdad? Los requerimientos de eso, para que las hamburguesas sean iguales, las papitas iguales, todo sea igual, no haya ninguna variación, porque se pone en riesgo el nombre del negocio, y que me pague un canon de acuerdo como lo estimemos, por mes, por semestre, por trimestre, como sea. Los otros 2 contratos atípicos son el de factoreo o factoring y el contrato de leasing.
El contrato de factoreo es un contrato que se utiliza a menudo para, cada vez más, para garantizar el pago de facturas o que van quedando, digamos, ahí dentro del, que se van sumando, digamos, dentro de las deudas de la empresa. ¿A qué me refiero? Contratos de, por ejemplo, de ventas a plazo. Bueno, yo le estoy vendiendo a plazo y entonces tenemos ya de antemano 5 facturas, cada una por $200 para sumar $1,000 al final del semestre, ¿verdad? Pero digamos que yo no voy a andar detrás de usted para que usted me pague y usted defina, entonces yo voy a contratar una tercera empresa. A nivel nacional, eso es más o menos el rol que juegan las recuperadoras de crédito o las superadoras de crédito, que lo llaman, ¿verdad? Llaman a la gente diciéndole, mire, que es que tiene una deuda con la tarjeta tal, o nada. Bueno, eso usualmente no lo hacen los bancos. Esos son contratos, digamos, que los bancos hacen con estas superadoras de crédito para que recuperen la deuda. Y entonces lo que hacen es un contrato de factoreo, simplemente toman las facturas y se las venden y les dicen, bueno, recupere $1,000 y yo a usted se las vendo en 700. Entonces, de ahí es una relación ganar-ganar. Yo recupero 700 que no sabía si iba a recuperar y usted vaya y jueguesela, ¿verdad? A recuperar 1,000 y nada menos se gana 300, ¿verdad? Ese es un contrato hoy cada vez más común. Son realmente, son gestiones, digamos, de cobro de créditos que ceden los empresarios para no tener que andar detrás persiguiendo a alguien, sino que simplemente delegan en un tercero el que vaya y se desgaste haciendo la función de cobro. Y el contrato de leasing es muy frecuente. Nosotros aquí lo conocemos por leasing financiero, ¿verdad? Que es el que se le aplica casi en la totalidad a la compra de vehículos, sobre todo de lujo. Pero el leasing como tal, en realidad, el original es el leasing operativo. Es una opción para que el empresario no gaste capital. Entonces, yo adquiero los bienes que necesito para producir sin tener que sacar el capital, simplemente le pago un fee, una cuota a quien me los vende, ¿verdad? Y al final del plazo tengo dos opciones, o lo cambio, digamos, lo renuevo el bien, ¿verdad? Por ejemplo, un tractor, bueno, compro el tractor, no lo voy a pagar yo, sino que lo voy a hacer por leasing, voy pagando de 1,000 en 1,000 por un plazo de 2 años y cuando llego a los 24,000, de ya el tractor es mío, pero la verdad es que con 2 años de uso, yo puedo optar por uno nuevo. Y entonces nuevamente cambio el tractor y no estoy sacando el capital, ¿verdad? Entonces, los contratos de leasing son muy oportunos porque al empresario no le comprometen el capital, ¿verdad? Entonces, son contratos atípicos porque así se han definido, sin embargo, cada vez son más normales o son más, digamos, más frecuentes dentro del el comercio internacional. Eh, no sé si hay o si habría alguna duda, algo que no quedara claro dentro de la presentación. Yo igual se las voy a poner a disposición en la plataforma para que ustedes puedan, bueno, obviamente junto con los apuntes para que puedan revisar la presentación y, y creo voy a procurar que la clase también quede a disposición la grabada. Eh, no sé quién tiene o quién usa el apelativo de admin, pero levantó la mano y no sé si tiene alguna pregunta, con solo que active el micrófono ya. Ajá. De jurisprudencia. Déjeme revisar porque así, digamos, de primera entrada no tengo yo ahorita, ¿verdad? No se me viene a la mente ningún caso, pero déjeme preguntar con una colega en la Cámara de Comercio
porque el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio costarricense lleva muchos arbitrajes, ¿verdad? Es experiencia en esa materia y podría ser que ellos tuvieran algún caso por ahí, sería interesante, sí, me parece oportuno que puedan, digamos, facilitarnos para efectos académicos. Voy a preguntarle a la colega de la Cámara y si estuviera a disposición alguno o se lo solicito. Me lo dejo de tarea. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En caso de no haber más consultas, como les dije, muchachos, nada más por el principio, yo, si Dios quiere, mañana a disposición la, la práctica. Voy a abrir el foro nuevamente por si hubiera alguna duda y tanto la presentación como el material de lectura y espero eventualmente la grabación de la clase estarían a disposición en la plataforma, bueno, la presentación y la lectura ahora en un momentito. Y grabación, si todo está bien, pues también la pondría a disposición hoy mismo para que la puedan tener ahí, ¿verdad? A la mano si hubiera alguna duda que les haya quedado en el camino de algún apunte o algo. Si no hubiera pues nada más, entonces, de mi parte, de nada más que agradecerles por el tiempo. A todos, de muy buenas noches. Espero que